El enigma de Charles Bronson. ¿Qué ocultaban sus últimos años? No hace falta presentar a Charles Bronson, el hombre que se convirtió en una leyenda de Hollywood, con papeles icónicos en clásicos como Death Wish y Los Siete Magníficos. Su mirada de acero y su presencia imponente lo consagraron como uno de los actores más singulares de su generación. Pero, ¿qué se esconde detrás del mito? ¿Qué le ocurrió en los años previos a su muerte? Y lo más intrigante, ¿qué espeluznantes detalles han salido a la luz desde entonces? En este reportaje especial, desentrañaremos los misterios que rodean el crepúsculo de una estrella, revelando una verdad que va más allá de la fama y el glamour. La senda desconocida, de la mina a la mística de Hollywood. Antes de adentrarnos en los sorprendentes acontecimientos que rodearon los últimos años de Charles Bronson, queremos invitarte a ser parte de esta exploración. ¿Cuál es tu película favorita de Charles Bronson? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es tu voz la que da vida a la leyenda. Permanece atento mientras descubrimos la verdad que se esconde tras este enigmático ícono. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones impactantes, es crucial entender los cimientos que forjaron a Charles Bronson en el hombre que llegó a ser. Cuando piensas en Charles Bronson, la imagen del estrellato de Hollywood probablemente inunda tu mente. Sin embargo, su camino a la fama estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Fue una odisea marcada por la determinación más pura y una resistencia inquebrantable. Nacido en la más cruda de las penurias, el ascenso de Bronson desde las regiones mineras más áridas de Pensilvania hasta el resplandor de Hollywood es una historia de superación que desafía toda lógica. Un comienzo difícil, la pobreza forja a un héroe, Charles Buczynski, su nombre real. Llegó a este mundo el 3 de noviembre de 1921 en la pequeña y olvidada ciudad minera de Ehrenfeld, Pensilvania. Fue el 15º hijo de Edward y Marie Bronson, una familia católica de ascendencia lituana. La vida en el hogar de los Buczynski era cualquier cosa menos fácil. Con 7 hijos, la familia vivía apiñada en un modesto cobertizo sin calefacción y con la única bendición del agua fría, situado precariamente cerca de las vías de los vagones de carbón. Las condiciones de hacinamiento eran tan extremas que los niños se veían obligados a turnarse para dormir en el escaso espacio disponible. El padre de Bronson, Walter Buczynski, un hombre de la etnia tártara Lipka, procedía del sur de Lituania, mientras que su madre, Mary Wolinski, de ascendencia lituana, nació en la región carbonífera de Pensilvania. Su hogar estaba impregnado de las lenguas y la cultura lituana y rusa, hasta el punto de que rara vez se hablaba inglés en casa. Esta rica mezcla cultural influyó profundamente en el joven Charles. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, sus compañeros de armas llegaron a pensar inicialmente que era extranjero debido a su marcado acento, un detalle que subraya la singularidad de sus orígenes. La sombra de la mina. Una infancia marcada por la tragedia. En 1933, cuando Charles tenía solo 12 años, una tragedia golpeó su vida. Su padre falleció de cáncer. Esta pérdida devastadora empujó al joven Charles a abandonar la escuela y sumergirse en el mundo laboral para ayudar a mantener a su familia. Se encontró en las minas de carbón, un entorno agotador y peligrosamente insalubre, donde solo se le pagaba escasos centavos por tonelada de carbón extraído. Día tras día, Bronson se enfrentaba a los desafíos implacables de la minería. Desde la amenaza constante de derrumbes hasta la exposición a condiciones que ponían en riesgo su vida. La Gran Depresión no hizo sino empeorar las cosas, sumiendo a familias como la de los Bronson en una pobreza aún más abrumadora. La vida era dura para Charles Bronson. A menudo pasaba hambre, y con el dinero tan escaso, su madre a veces se veía en la desgarradora situación de tener que dar a su hermana pequeña té caliente en lugar de leche. Sin embargo,
A pesar de estas dificultades, la determinación de Bronson nunca flaqueó. Fue el primero de su familia en graduarse de la escuela secundaria, un logro monumental dadas sus circunstancias. Este acto de perseverancia, en sí mismo, fue una declaración de intenciones. El vuelo de la guerra, de las profundidades a los cielos. En 1943, en plena vorágine de la Segunda Guerra Mundial, Bronson tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. Esta elección marcó un punto de inflexión, alejándolo de las entrañas de las minas de carbón y abriéndole un camino inesperado que, con el tiempo, lo llevaría directamente a Hollywood. La vida de Charles Bronson parece la trama de una novela épica, llevándolo de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial a las deslumbrantes luces de Hollywood. Durante la guerra, Bronson sirvió como artillero de la torreta superior de un Boeing B-29 Super Fortress. Su papel era tan audaz como peligroso: bombardear y ametrallar el territorio continental japonés. Voló en 25 misiones contra Japón, una prueba irrefutable de su valentía y resistencia inquebrantable. Por su servicio, fue condecorado con el Corazón Púrpura, aunque de forma curiosa, no fue hasta 14 años después de haber sido incluido en la lista de desaparecidos en combate. Fue un período sombrío en la vida de Bronson, una época en la que aprendió el verdadero costo de luchar por algo en lo que creía. Fue el crisol que lo transformó en la persona dura y enigmática que más tarde se convertiría en su sello distintivo en Hollywood. Pero bajo su exterior musculoso y su mirada de acero, latía el corazón de un hombre que conocía la pobreza, el hambre y la lucha diaria por sobrevivir, una experiencia muy alejada de la vida glamorosa que la gente suele asociar con las celebridades. La búsqueda de un propósito. Antes de que el destino llamara, después de la guerra, Charles Bronson no encontró de inmediato el camino hacia Hollywood. No buscó un empleo fijo ni siguió una trayectoria profesional clara. En lugar de eso, probó suerte en una variedad de trabajos dispares, desde albañil hasta cocinero e incluso recolector de cebollas pequeñas en Nueva York. No eran trabajos glamorosos, pero sí eran honestos. Le permitieron seguir adelante mientras buscaba algo más satisfactorio. Finalmente, Bronson logró llegar a Atlantic City, donde, en un giro del destino, se dedicó a alquilar sillas, sin saber que este sería solo un breve preludio a una vida que lo llevaría mucho más allá de sus sueños más salvajes. La historia continúa. La vida de Charles Bronson es un testimonio de resiliencia y la capacidad humana de trascender las circunstancias. ¿Qué otros secretos y desafíos aguardaban a este hombre antes de que el mundo lo conociera como la leyenda que fue? ¿Cómo influyeron estas experiencias en su icónica personalidad en la pantalla? Sigue con nosotros para descubrir más detalles fascinantes en las próximas entregas de esta investigación. Charles Bronson. De pinceladas a estrellato inolvidable en Hollywood, California. La vida de Charles Bronson, una leyenda de la pantalla grande, es una saga fascinante que se desvela como un guión cinematográfico digno de su propia película. Desde sus humildes comienzos pintando decorados en Atlantic City, hasta convertirse en uno de los rostros más icónicos del cine de acción. La trayectoria de Bronson es un testimonio de tenacidad, talento innato y un inquebrantable deseo de forjar su propio destino. El artista desconocido que capturó miradas. En los vibrantes paseos marítimos de Atlantic City, donde las sombrillas de colores se alzaban como un ejército de fantasía, un joven Charles Bronson se ganaba la vida con pincel en mano. Su destreza para pintar fondos de escenario no pasó desapercibida. Fue allí, entre los susurros del viento y el aroma a salitre, donde el destino le lanzó una inesperada oportunidad. Varios talentosos jugadores de Filadelfia, asombrados por su arte, no solo lo contrataron para sus producciones, sino que vieron en él una chispa, una presencia innegable que lo empujó hacia el escenario.
el llamado de la actuación y el cruce de un umbral. Fue durante este periodo que Bronson sintió una revelación. La actuación, descubrió, era su verdadera pasión, una vocación que latía con fuerza en su interior. En 1949, con una mezcla de valentía y determinación, tomó una decisión trascendental. Se trasladó a California y se matriculó en el Pasadena Playhouse. Este no fue solo un cambio de residencia, sino el umbral de una nueva etapa que lo catapultaría hacia la vanguardia de la industria del entretenimiento. Amor en el horizonte y los primeros roles que definieron un icono. En medio de su ascenso, el amor también hizo su aparición. A los 27 años, Bronson se unió en matrimonio con Harriet Tendler, una aspirante a actriz de tan solo 18. Mientras su carrera despegaba con pequeños papeles, Bronson se forjó una reputación interpretando a personajes con una fuerza inquebrantable: constructores, luchadores aguerridos, hombres de acción. Estos roles encajaban a la perfección con su aspecto rudo, su mirada penetrante y esa actitud forjada en las experiencias más duras de la vida. Bronson no era el típico galán de Hollywood. Su voz grave y cascajosa, junto con su apariencia tosca, le valieron bromas que lo comparaban más con un cantero que con el elegante Cary Grant. Pero esta particularidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su sello distintivo. Del vínculo al Bronson, un cambio de nombre en tiempos de temor. Al inicio de su carrera, en los círculos de Hollywood, Charles era conocido en ocasiones por su apellido real, Charles Buczynski. Sin embargo, en 1954, tomó una decisión crucial que marcaría un antes y un después. Cambió oficialmente su nombre a Charles Bronson. Este cambio, que coincidió con su participación en la película Drum Beat junto a Alan Ladd, no fue arbitrario. Una de las principales razones detrás de esta elección fue el miedo rojo que imperaba en la época, liderado por el senador Joseph McCarthy. Bronson, con un apellido que sonaba demasiado ruso, consideró inteligente eliminar cualquier posible conexión o prejuicio en un ambiente de paranoia anticomunista. De presupuestos modestos a la fama europea. A pesar de su creciente reconocimiento, Bronson no siempre protagonizó producciones de gran presupuesto. Su debut cinematográfico en 1958, con la película de bajo presupuesto Machine Gun Kelly, se rodó en apenas 8 días, demostrando su compromiso y versatilidad desde el principio. Poco después, una tentadora oferta lo llevó a Francia para protagonizar Adieu l'ami. Esta película no solo cautivó al público europeo, sino que atrajo la atención del aclamado actor francés Alain Delon, quien extendió una invitación personal a Bronson para visitarlo en Francia. El rotundo éxito de la película en el viejo continente catapultó la reputación de Bronson a nuevas alturas, solidificando su estatus como una estrella internacional. El Gran Escape, un papel que trasciende la pantalla. Si hay un papel que selló el estatus de Charles Bronson como una leyenda, fue el del teniente de vuelo Danny Tunnel King Velinsky en la icónica película de 1963, El Gran Escape. Su interpretación del especialista en cavar túneles para escapar de los campos de prisioneros de guerra resonó profundamente con el público y la crítica. Pero lo que hizo este personaje particularmente relevante para la propia vida de Bronson fue su lucha contra la claustrofobia, una fobia que Danny también padecía en la película. Este miedo a los espacios reducidos no era una invención para el personaje, era una realidad dolorosa en la vida de Bronson. Su infancia trabajando en minas de carbón y su servicio en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo expuesto a situaciones de confinamiento, exacerbaron esta fobia. Esta conexión personal con el personaje permitió a Bronson infundir a Danny una autenticidad y una vulnerabilidad que lo hicieron inolvidable. Durante el rodaje de las escenas en los túneles de El Gran Escape, Bronson tuvo que enfrentarse a sus propios demonios.
Su resistencia y determinación en superar su claustrofobia para dar vida a Danny fueron un testimonio de su compromiso como actor. Su actuación no solo fue convincente, fue visceral, un reflejo de su propia batalla interna proyectada en la pantalla grande. Un romance que rompió esquemas en el set. Mientras se filmaba El Gran Escape, el set fue testigo de otro drama, esta vez personal. Bronson inició un romance con Jill Ireland, quien en ese momento estaba casada con su compañero de reparto, David McCallum. La historia cuenta que Bronson, con su característico humor mordaz, bromeó con McCallum diciendo que se iba a casar con su mujer. Una premonición que, sorprendentemente, se hizo realidad. Este romance llevó al divorcio de Bronson con Harriet Tendler en 1965. En 1968, Charles Bronson y Jill Ireland se casaron, formando una de las parejas más icónicas de Hollywood. A pesar de que los guiones de sus películas no siempre eran obras maestras, la química y la intensidad que Bronson aportaba a cada papel, a menudo junto a Ireland, le permitieron entregar algunas de las actuaciones más memorables de su carrera, consolidando una legión de admiradores que lo veneraban por su energía inigualable. Charles Bronson. Más allá de la pantalla, un ícono mundial y su temperamento explosivo. Hollywood, C.A. La figura de Charles Bronson trascendió las fronteras de Estados Unidos para convertirse en un fenómeno global, adorado en rincones tan diversos como Japón, Francia e Italia. En este último, su popularidad era tal que se le conocía cariñosamente como Il Bruto, una expresión que, aunque literalmente significa el feo, lejos de ser un insulto, encapsulaba la esencia de su carisma rudo y magnético. Para su esposa, Jill Ireland, esa combinación de sensibilidad y aspereza era precisamente lo que lo hacía excepcionalmente atractivo. La dualidad de un hombre, artista exigente y alma indomable. Bronson no solo era un actor incansable frente a las cámaras. Fuera del set, mantenía una reputación formidable. Su rostro, marcado por las experiencias, parecía contar historias de peligros pasados y momentos turbulentos. Se decía que en sus años mozos, Bronson no le rehuía a los problemas, llegando incluso a protagonizar incidentes que incluían amenazas a terceros y, en una ocasión, la fractura del brazo de un sargento en una riña. Su carácter no era menos intenso en el ámbito profesional. Famosas son las anécdotas de Bronson enfrentándose a directores, como aquella vez en que un debate acalorado sobre una escena dejó a un cineasta sin aliento y visiblemente incómodo. No es de extrañar entonces que en 1987 Michael Gordon Peterson, el delincuente más conocido de Gran Bretaña, decidiera cambiar su nombre por el de Charles Bronson al buscar una nueva identidad que resonara con fuerza. El nombre Charles Bronson ya portaba un peso y una significancia innegables. Si alguien toca a mi familia. La promesa de un guardián. La revista Esquire citó a Bronson con una frase que causó revuelo y preocupación. Acabaré con cualquiera que se atreva a dañar a mi familia. Esta declaración, lejos de ser una bravuconada vacía, generó gran inquietud. Ni siquiera el afamado presentador Johnny Carson pudo resistirse a preguntarle al respecto en cada oportunidad. La respuesta de Bronson era siempre la misma, concisa y sin titubeos. Porque eso es lo que dije. Una declaración que reflejaba su inquebrantable convicción. Su relación con los medios, sin embargo, era a menudo tensa. Bronson sentía que las preguntas de los periodistas rayaban en una curiosidad excesiva por su presunta tolerancia a la violencia. Además, tenía una actitud abiertamente hostil hacia los críticos de cine, a quienes consideraba que ni siquiera pagaban por ver las películas que evaluaban. En una entrevista con el reconocido crítico Roger Ebert, este último notó la intensidad en los ojos de Bronson, una cualidad que, según Ebert, implicaba una capacidad de violencia contra los demás.
Bronson no se andaba con rodeos cuando se sentía incómodo. Enfrentamientos en el set y el respeto por la autenticidad. Bronson no temía expresar sus opiniones, incluso con aquellos con quienes había colaborado. Durante un encuentro con el cineasta Nicholas Gessner, con quien había trabajado anteriormente, Bronson criticó abiertamente al director, llegando a bromear sobre incidentes violentos que habían ocurrido fuera de la pantalla. Jill Ireland, en apariciones televisivas, también hacía alarde del temperamento ardiente de su esposo y su furia controlada. En cuanto a los directores, Bronson no ocultaba sus diferencias. Atribuía sus dificultades para lidiar con ellos a las tonterías de Hollywood, culpando a menudo a las propias celebridades. Muchos directores tienen anécdotas memorables sobre sus encuentros con el temperamental actor. Don Siegel, director de Telephone, relató un incidente divertido en el que la actriz Lee Remick estaba aterrorizada de tocar el rostro de Bronson en una escena, preocupada de que pudiera morderla. En la película Hard Times, dirigida por Walter Hill y ambientada en la Gran Depresión, Bronson interpretó a un protagonista testarudo mientras estaba casado con Jill Ireland. Hill admiraba la excelente condición física de Bronson para su edad, aunque lamentaba que el tabaquismo afectara su resistencia. A pesar de esto, Hill y Bronson llegaron a un consenso sobre la edición de las escenas de Ireland, lo que puso de manifiesto el carácter volátil de Bronson. La preocupación por sus fans italianos y la famosa llamada a Billy Crystal Sean Penn, quien dirigió a Bronson en la película The Indian Runner, fue testigo de primera mano de las fuertes convicciones del actor. Bronson tenía un temor particular, que su personaje muriera en la película, pues le preocupaba que esto decepcionara a sus seguidores italianos y afectara su inmensa popularidad en Italia. Alrededor de esa misma época, Billy Crystal envió a Bronson el guión de City Slickers, lo que dio lugar a otra interacción memorable. Bronson, furioso, llamó a Crystal porque su personaje supuestamente... Bueno, esa es otra historia para contar. Charles Bronson. La leyenda indestructible que encendió la controversia con Death Wish, Hollywood, California. En los anales de la historia cinematográfica, pocos nombres resuenan con la fuerza y la controversia de Charles Bronson. Un ícono global, venerado desde las bulliciosas calles de Tokio hasta las antiguas ruinas de Roma, donde se le conocía con el apodo de Il Bruto, el Feo, un sobrenombre que, lejos de ofender, consolidaba su imagen de hombre rudo y auténtico. Su legado, sin embargo, está intrínsecamente ligado a una película que no solo disparó su fama a cotas insospechadas, sino que también encendió un acalorado debate sobre la justicia por mano propia, la influyente y divisiva saga Death Wish, El justiciero inesperado, Bronson y el fenómeno Death Wish. La historia de cómo Bronson asumió el papel de Paul Kersey, el arquitecto que se transforma en un implacable vigilante tras una tragedia familiar, es tan fascinante como la propia película. Mientras figuras de la talla de Clint Eastwood, Frank Sinatra y Henry Fonda rechazaron el guión, el intrépido Bronson, con su característica determinación, no dudó. Se dice que su respuesta al director Michael Winner fue concisa y contundente. Me gustaría hacerlo. Winner, quien consideró la interpretación de Bronson sobresaliente, no tuvo dudas sobre su elección. La cinta, estrenada el 24 de julio de 1974, fue un bombazo en taquilla. Con un modesto presupuesto de $3.7 millones, recaudó la asombrosa cifra de 22 millones en su primera semana, un triunfo económico indiscutible. Sin embargo, el éxito no fue sinónimo de aprobación universal. Henry Fonda, entre otros, expresó su profundo desagrado por la trama. Pero Bronson, imperturbable, defendía su personaje con una lógica aplastante. Cuando Winner le preguntó si había tenido la intención de que se hiciera la película, la respuesta de Bronson fue legendaria. Prefiero disparar a ladrones que a cualquier otra persona. La venganza y sus consecuencias.
Un debate sin fin. Paul Connor, representante de Bronson, planteó las implicaciones más oscuras de Death Wish. ¿Podría la historia motivar a los individuos a tomar la justicia por su mano? Bronson, consciente de la controversia, mantuvo su postura, argumentando que la película era en esencia un relato sobre las malas repercusiones de la venganza. Citó el famoso proverbio: ojo por ojo dejará ciego al mundo entero. Es crucial recordar que la película se inspiró en la novela de Brian Garfield de 1972. Sin embargo, la adaptación cinematográfica no dejó del todo satisfecho al autor. Garfield sentía que la elección de Bronson para el papel hacía demasiado evidente que el personaje, Kersey, se inclinaría inevitablemente hacia la violencia. El escritor había imaginado inicialmente a Sidney Lumet como director y a Jack Lemmon en el papel principal. Intenten imaginar a Jack Lemmon como un justiciero vengador. Michael Winner, en cambio, tenía una visión muy diferente, más audaz y quizás más alineada con la cruda realidad de la novela. La relación entre Garfield y Winner, el dúo creativo, fue notoriamente tensa. Garfield, con un sarcasmo agudo, declaró que Winner probablemente no había vendido más de 3 volúmenes, y su madre debe haber comprado esos 3 libros. Y añadió en un tono directo: ¿creías que estabas escribiendo un cuento de hadas? La narración gira en torno a un hombre que es responsable de las muertes de otras personas allá donde va. Un éxito controversial y un legado duradero. A pesar de las críticas sobre su naturaleza brutal, Death Wish fue un éxito rotundo, dando lugar a una serie de exitosas secuelas. Charles Bronson interpretó a Paul Kersey no solo en la primera entrega, sino en las 5 películas consecutivas de la saga, estrenadas en 1974, 1982, 1985, 1987 y 1994. Garfield, sin embargo, nunca se sintió cómodo con las secuelas, considerándolas meras plataformas para la interpretación de Bronson, a la que, según él, le faltaba sutileza. El debate sobre la violencia en el cine, avivado por las películas de Death Wish, persistió mucho después de que la saga terminara. Un ejemplo escalofriante ocurrió en 1984, cuando Bernhard Goetz fue aclamado por los medios como el justiciero del metro, tras perseguir y disparar a 4 jóvenes en el metro de Nueva York. La respuesta de Michael Winner ante el incidente fue, como mínimo, humillante. No apruebo lo que hizo el señor Goetz, pero, oye, si tiene que disparar a alguien en el metro, ¿por qué no cuando estamos abriendo? Un comentario que, sin duda, carecía de delicadeza. La influencia de Death Wish incluso llegó a la esfera política, cuando en 2015 Donald Trump hizo referencia a la película en uno de sus mítines, demostrando el impacto cultural duradero de la controvertida obra de Bronson, el legado indestructible de Charles Bronson, de la venganza en pantalla a la persona oculta tras el mito Hollywood, California. La sombra de Charles Bronson se proyectó una vez más sobre el escenario público, esta vez a través de las palabras del entonces candidato presidencial Donald Trump. Durante un mitin, Trump, aludiendo a un hipotético asalto, amenazó con disparar a su agresor, proclamando su derecho a portar un arma. La multitud estalló en vítores, coreando el nombre de Bronson. Trump, con su habitual retórica provocadora, remató diciendo que hoy no se podría hacer una película como Death Wish, porque no es políticamente aceptable. El recuerdo de la cinta, de la que Bronson fue protagonista absoluto, había cobrado vida propia, explorando territorios inesperados y consolidándose como un fenómeno cultural autónomo. El fin de una era y el nacimiento de nuevos roles. Aunque Bronson finalmente colgó el manto de justiciero de Paul Kersey con Death Wish Finn, The Face of Death, en 1994, su carrera no concluyó allí. Tras despedirse de la icónica franquicia, el actor continuó encarnando al tipo duro y silencioso que lo había catapultado a la fama en una serie de telefilmes titulada
Family of Cops. En estas producciones televisivas, Bronson seguía interpretando a personajes que hablaban más con sus acciones que con palabras, un reflejo de su propia personalidad en la vida real. Curiosamente, a medida que su fama crecía, Bronson se mantuvo alejado de la trivialidad de Hollywood. Lejos de deleitarse con la pompa y el boato, incluso ver sus propias películas le resultaba incómodo. Sin embargo, esto no le impidió dejar que su trabajo hablara por sí mismo, una filosofía que mantuvo a pesar de la omnipresente fama. El homenaje incómodo y la verdad. Tras la dureza. Un episodio particular reveló la complejidad de su carácter. Tras el fallecimiento de su amada esposa, Jill Ireland, después de una larga batalla contra la enfermedad, sus memorias fueron adaptadas a una película televisiva en 1990. Jill Ireland fue interpretada por Jill Clayburgh y Bronson por Lance Henriksen. Uno podría esperar que Bronson apreciara este homenaje, pero la realidad fue muy diferente. Se mostró visiblemente enojado, llegando incluso a investigar la posibilidad de emprender acciones legales contra los cineastas. Al parecer, la imagen de duro que proyectaba en la pantalla era más que una actuación. Era una faceta de su propia vida. Bronson disfrutaba alardeando de su supuesto pasado turbulento, de sus hazañas y escapadas, a menudo aderezadas con detalles truculentos y asombrosos que rozaban la exageración. Sin embargo, a diferencia de los personajes que interpretó, Bronson nunca fue condenado ni encarcelado. De hecho, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente afirmaron que no era tan agresivo como sus roles lo hacían parecer. ¿Era un intento de reescribir su historia para parecer más distinguido? Excentricidades y vulnerabilidades de un ícono. Una de las peculiaridades más extrañas de Bronson era su aversión a dar la mano. Esta no era una cuestión de arrogancia, sino una fobia a los gérmenes que lo acompañó toda su vida. Estaba aterrorizado de enfermar, una costumbre que, aunque algunos pudieran interpretar como altivez, era el resultado de un miedo genuino. Además, una revelación poco conocida es su irracional miedo al fuego. Durante el rodaje de Death Wish, en 1974, Bronson insistió en alojarse en hoteles que no tuvieran más de 2 pisos, una medida de precaución que le permitiría escapar rápidamente en caso de incendio. Bajo esa fachada ruda y ese físico imponente, Bronson albergaba vulnerabilidades que pocos conocían. Paradójicamente, detrás de la figura de acción, Charles Bronson era un caballero en las distancias cortas. Prefería hablar de sus obras de arte, su verdadera pasión, que de su carrera como actor o de entrevistas. La pintura y la escultura eran sus pasatiempos favoritos, y para que su trabajo artístico no se confundiera con su fama de actor, firmaba sus obras con su apellido original, Buczynski. El mérito y el atractivo de su arte hablaban por sí solos. Una anécdota particularmente conmovedora ilustra el lado más humano de Bronson. Cuando Kurt Russell, entonces un niño de 12 años, descubrió que se acercaba el cumpleaños de Bronson, lo sorprendió con un avión teledirigido. Bronson, al parecer, se emocionó profundamente con el regalo. Meses después, para el cumpleaños de Russell, Bronson le obsequió un monopatín de la más alta calidad, un gesto que selló una amistad improbable entre la leyenda del cine y el joven actor. Charles Bronson, el inquebrantable corazón tras el héroe de acción, marcado por el dolor y el amor, redescubierto Hollywood, California. La vida de Charles Bronson, el actor cuyo rostro rudo y mirada penetrante definieron una era del cine de acción. Fue una odisea de retos, emociones intensas y en sus últimos años una batalla silenciosa contra la fragilidad. Más allá del implacable justiciero que inmortalizó en la pantalla, Bronson fue un hombre que conoció la miseria, la pérdida y, en un inesperado giro del destino, encontró el amor una vez más en sus últimos días.
un gesto inesperado y una vida de desafíos. La anécdota con un joven Kurt Russell en un set de estudio, cuando un guardia de seguridad intentó impedirle patinar, revela la verdadera esencia de Bronson. Ante la imposición, el actor, con su inconfundible autoridad, defendió a Russell, insistiendo en que ambos patinarían. Este pequeño incidente es un microcosmos de la vida de Bronson, un hombre que enfrentó incontables desafíos desde sus humildes comienzos hasta la cima de Hollywood. La pérdida, sin embargo, fue una constante en su existencia. La muerte de su segunda esposa, la querida Jill Ireland, tras una larga enfermedad, lo sumió en un profundo dolor. Pero contra todo pronóstico, el amor volvió a llamar a su puerta. En los últimos años de su vida, Kim Weeks, una actriz más joven, se convirtió en su compañera incondicional, permaneciendo a su lado hasta su último aliento. A pesar de su fama de hombre parco en palabras, Weeks fue el receptáculo de sus sentimientos más íntimos. El telón cae. Una despedida inesperada. Las crecientes dolencias de Bronson, incluida una operación de cadera y el diagnóstico de una cardiopatía, lo obligaron a retirarse de la actuación antes de lo previsto. El mundo contuvo el aliento el 30 de agosto de 2003, cuando Charles Bronson, a la edad de 81 años, falleció. En sus últimos años, había librado una valiente batalla contra el Alzheimer y la neumonía, enfermedades que finalmente se cobraron su vida. Bronson dejó tras de sí una familia, incluyendo a sus hijos Zuleika, Tony, Susan, Katrina y Holden. Katrina, en particular, se hizo un nombre en la industria cinematográfica como una exitosa cineasta, descubriendo en su camino que había sido adoptada por sus padres. Un legado de riqueza y arte oculto. A lo largo de su prolífica carrera, Bronson amasó una considerable fortuna, equivalente a unos $75 millones en la actualidad. Era dueño de diversas propiedades, desde granjas hasta residencias, y hablaba con particular cariño de su zona de pintura en Scoop Town, un espacio donde cultivaba su pasión por el arte. La historia de Charles Bronson es un recordatorio poderoso de que incluso los individuos más robustos y aparentemente invencibles tienen momentos de debilidad y profunda emoción. Su vida es un testamento de que, a pesar de las apariencias iniciales, siempre hay un espacio para la compasión y la humanidad. Su rudo exterior escondía a un caballero, a un artista sensible que prefería discutir sus obras de arte, pintadas bajo su apellido original, Buczynski, para evitar confusiones con su fama de actor, que sus logros cinematográficos. Su arte, valorado por su propio mérito, encontró un lugar de honor en su corazón.